Saving starts with internet and wireless from Xfinity. Because when you get Xfinity Internet and add mobile, you can save up to $400 a year on wireless. Enjoy fast, reliable internet at home and nationwide 5G on the go, included at no extra cost. Get Xfinity Internet and mobile together and ask how to get an eligible 5G phone on us. And for a limited time, $300 back. Don't miss out. Go to Xfinity.com/start saving. Call 1-800-XFINITY or visit a store today. Restrictions apply. Savings based on optimized pricing. Actual savings may vary. Economía sin complejos. Con Asís Timmermans. Don Asís, ¿sobre qué nos va a desasnar hoy? Bueno, a desasnar no, pero quería comentar pues una cosa que me preocupa, que es esas propuestas que no caen en saco roto, porque mucha gente las ve con simpatía, que son la nacionalización de las empresas. Yo creo que hablábamos que la crisis sanitaria y también la crisis económica está siendo aprovechada por los políticos, y una de las cosas que van a aprovechar algunos de ellos como salida hacia adelante es la propuesta de nacionalización de empresas o de creación de empresas públicas, que para mí, no lo voy a explicar ahora, en gran parte viene a ser lo mismo, ¿no? La propuesta de creación de una empresa pública que está haciendo Yolanda Díez u otros miembros del gobierno. En primer lugar, yo quería decir que estas propuestas se puedan hacer es consecuencia en parte de una falta de formación económica básica de los ciudadanos. Es decir, hay estudios muy grandes sobre esto, pero incluso en el sistema escolar, la ignorancia económica es absoluta, pero no solo eso, sino que la propaganda en la escuela y en los medios, la propaganda contraria a las instituciones del libre mercado, es una cosa absolutamente abrumadora, de forma que se ha instalado esa creencia de que cuando las empresas ganan dinero, eso va en contra de los consumidores, en contra de los ciudadanos, cuando es precisamente al revés. Es decir, cuando una empresa gana, que no es un monopolio público, gana mucho dinero, lo que está siendo es un signo de que está dando a un consumidor lo que ese consumidor está demandando. Y eso dejando aparte el hecho de que en una sociedad sana de libre mercado, las acciones de esas empresas son propiedad de miles o millones de ciudadanos, con lo cual son también, en ese sentido, beneficiarios. Yo quería recordar, don Luis, porque cuando hablamos del camino de Venezuela o del camino de la argentinización de España, eso que hemos dicho tantas veces, yo quería decir que el problema, o uno de los problemas básicos en esos países, no ha sido solo la represión política o la eliminación de medios de comunicación adversarios al poder, sino que uno de los problemas básicos ha sido precisamente la intervención en la economía y la nacionalización de empresas. Y aunque también llevaría tiempo discutirlo, la falta de libertad económica es muchas veces un prólogo a la falta o a la eliminación de las libertades políticas. O sea, por citar muy rápidamente, se recuerda que en Argentina, no voy a remontarme a años más lejanos, ¿no? Pero que en Argentina, por ejemplo, a partir básicamente del 2003, el proceso de nacionalización de empresas fue absolutamente mareante, ¿no? Se nacionalizó Aguas Argentinas, ¿no? La empresa de distribución de agua de Buenos Aires y de muchos otros distritos. Y claro, ¿qué significa? ¿Qué tiene que significar una nacionalización de una empresa de aguas, ¿no? Pues proporcionar mejores servicios o más baratos a los consumidores. Pues no, pues derivó en todo lo contrario. Recordemos, por ejemplo, y esto me preocupa mucho porque dentro de poco se planteará la nacionalización de los fondos de pensiones privados en Argentina. Digo que aquí se planteará porque la gestión de las pensiones públicas está siendo tan desastrosa que dentro de poco, en vez de incentivar el ahorro privado y la creación de más y mejores fondos de pensiones privados, lo que se va a plantear el hecho de nacionalizarlos para tapar algunos agujeros del sistema público. Es decir, recordamos la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, que era propiedad en aquel momento de Marsan. La expropiación del 51% de las acciones de
de Repsol YPF en Argentina, que bueno, lo recordarán nuestros oyentes porque, en fin, fue una cosa absolutamente lamentable, ¿no? Sí, que no sé al final muy bien en qué quedó aquella expropiación forzosa. Bueno, absolutamente se consumó. Lo que pasa es que hubo una serie de demandas sobre justo y precio ante comisiones de arbitraje internacional, pero que no ha derivado en la indemnización solicitada por Repsol YPF. En Chávez, en la Venezuela de Chávez, pasó absolutamente lo mismo. Y, en fin, recuerdo que es que no solo se trataba y por cierto, en esto lo le impulsaba, por lo menos le animaba mucho a estas nacionalizaciones de todos los sectores productivos y de todas las escalas o los grados de los sectores productivos. Esto, cuando el infausto Monedero, a sueldo de dictadores asesinos, estaba allí asesorando a Chávez, le insistía mucho en que no solo había que nacionalizar a los grandes productores, sino que había que bajar y nacionalizar o obligar a determinados comportamientos a los supermercados, a los intermediarios, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que se nacionalizó en Venezuela, pues entre otras muchísimas cosas, por ejemplo, las empresas de generación eléctrica, ¿no?, como Seneca, Electricidad de Canarias, y otros muchos. Petróleos de Venezuela, que ya era una empresa pública años antes, no solo se convirtió en un pozo sin fondo, sino que se nacionalizaron todos los pozos petroleros que fueron absorbidos por esta. La Telefónica, la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela, las cementeras, ¿no?, como la Fargue, por ejemplo, cuya filial fue expropiada. Bueno, la nacionalización del Banco de Venezuela, la filial del Santander, que recordarán nuestros oyentes que, bueno, por presión internacional y por determinados condicionamientos, un año más tarde se formalizó, se acordó, digamos, una compra de las acciones por en torno a algo más de 1.000 millones de euros. Pero claro, cuando esto ocurre, cuando se nacionalizan empresas, y estoy pensando, repito, en estas propuestas que está haciendo el gobierno sobre nacionalización de sectores eléctricos, eso no funciona. Ahora explicaré por qué eso no funciona y qué ocurre. Entonces se intenta nacionalizar las demás de la competencia o regularlas para que no compitan con la empresa pública. Con lo cual se las termina arruinando a todas. Claro, o nacionalizar, es decir, si yo nacionalizo la producción de alimentos y resulta que eso deriva en una escasez de la oferta, pues entonces intervengo pues los precios de los intermediarios. Por cierto, ya ha anunciado algún miembro del gobierno la intención que tienen de regular directamente los precios de distribución de la energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto pasó en Venezuela, es decir, no solo se nacionalizaron empresas de producción, empresas arroceras, etcétera, sino que se nacionalizaron las cadenas de frigoríficos, de supermercados, un montón de supermercados, en fin, a empresas de todo tipo relacionadas con la actividad petrolera, y claro, se acabaron nacionalizando complejos hoteleros, edificios o universidades, entre otras muchas cosas. También en el país de Evo Morales pasó lo mismo, es decir, se nacionalizó petroleras, filiales, por cierto, una filial de Repsol, la que era andina, filiales de empresas como Shell. Claro, ¿qué acabó sucediendo? Nacionalizar, pues más de, decenas de miles de hectáreas agrícolas, la red eléctrica, que era una empresa filial de la red eléctrica española, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que es un camino que es peligroso, porque cuando se inicia ese camino solo se soluciona nacionalizando más, interviniendo más. Es un proceso de huida hacia adelante, que ya describió, por cierto, muy bien en el Perú de los años 60 y 70 Vargas Llosa, entre otros. Y quiero recordar, hay una cosa curiosa, que es que muchas veces los gobernantes socialistas lo que quieren es volver a la parte más ineficiente económicamente del franquismo, ¿no? A aquel Instituto Nacional de Industria que, cuando fue creado en el año 41, pues fue creado a imagen y semejanza
del famoso Instituto para la Reconstrucción Industrial que creó Mussolini, ¿no? El líder fascista, ¿no? Para no irnos tan lejos, es decir, es que, claro, aquí la memoria es muy corta y por eso yo tiendo a ser más pesimista que usted, don Luis, ¿no? Que es muy racional y sí cree siempre que la gente va a hacer lo que más le conviene. Yo no siempre estoy seguro de eso, ¿no? Pero vamos, el INI, el Instituto Nacional de Industria, acudió al rescate, es decir, rescató montones de empresas insolventes, pues entre el 76 y el año 83, montones de empresas insolventes, nacionalizó, llegó a nacionalizar toda la cuenca minera asturiana, lo cual se ha convertido en una fuente no solo de pérdidas brutales, sino de enquistamiento de un problema tremendo. En fin, y esto postergó, además tiene un efecto, el nacionalizar empresas públicas o el crear empresas públicas en sectores estratégicos tiene un efecto, entre otros, un efecto muy perjudicial, que es que lo que hace es postergar, es demorar la reestructuración de los sectores que tienen que responder ante situaciones de crisis. Y no solo se posterga esta reestructuración, sino que además se hace a costa de una enorme cantidad de dinero que pagan, por supuesto, todos los contribuyentes, ¿no? Bueno, no voy a explicar las cifras de lo que ocurrió en el año, en torno hasta el año 83 en este proceso, pero fue una cosa absolutamente insoportable para las cuentas públicas. Tan insoportable que usted recuerda que, y aquí es el punto de distinción que hay entre un gobierno socialista como el de Felipe González, que yo detestaba desde a tal gobierno, y un gobierno absolutamente irresponsable y sin límites como pueda tener Pedro Sánchez, ¿no? Cuando ocurrió todo esto que yo narro, pues el gobierno socialista entonces tuvo que iniciar a mediados de los 80 el famoso proceso de reconversión industrial, independientemente de que se hiciera bien o mal, que yo no pienso que se hizo bien, pero se hicieron unos durísimos ajustes a nivel interno, ¿no? Y luego una posterior privatización de economías. A mí me preocupa que esto no pueda suceder, no pueda suceder en España. Lo que sí es verdad es que si entonces lo pudo hacer esto el gobierno de Felipe González, era no solo porque se necesitaba hacerlo, sino porque en aquel tiempo, digamos, entiéndame usted, no existía una oposición claramente alternativa al gobierno, es decir, no existía una clara posibilidad de acceso al poder de la oposición, entonces liderada por Alianza Popular primero y luego, en fin, tiempo después por Partido Popular, pero cuando era Alianza Popular no existía una clara alternativa. Por lo tanto, digamos que esos durísimos ajustes económicos que vinieron de esas políticas anteriores los pudo hacer, digamos, el Partido Socialista los pudo liderar porque no tenía, podía asumir una cuota, digamos, de desgaste por hacer lo que era necesario hacer. Pero recuerda usted, don Luis, que en tiempos de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, no solo se volvió a las andadas, sino que se empezó a utilizar, o se utilizó masivamente el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, como una especie de banco comercial en el cual se empezaron a conceder préstamos de forma directa pues a pequeñas empresas, etcétera. Bueno, pues para que se haga una idea, el Tribunal de Cuentas, en sus informes sobre los años entre 2010 y 2012, contabilizó una morosidad, unos impagos de un 83%, en los créditos concedidos al ICO, es decir, ¿no? O sea, absolutamente tremenda. El rescate de las cajas de ahorros, no quiero hablar de él sobre también. Todo pero porque nos quedamos sin tiempo, don Asís. Nos quedamos sin tiempo. Pues nada, como en fin, no hay conclusión, es decir, que hay que liberalizar el sector eléctrico es claro, pero nacionalizar empresas o crear empresas públicas en ese sector va a restar incentivos a las ganancias y a la buena gestión, va a eliminar todos los incentivos para ahorrar costes y para aumentar eficiencias y va a crear corrupción en un sector como el eléctrico, que es el segundo probablemente más regulado de la economía española. Así que, en fin, más informarse, yo creo, todos sobre las ventajas del mercado y sobre las causas de que ahora mismo estemos pagando la factura eléctrica, la segunda factura eléctrica más cara de toda Europa. Pues muchísimas gracias, don Asís. Hasta otra semana. Un placer a todos, un saludo a todos los oyentes.
sin complejos. Es radio. Imagine being able to detangle, dry, and style with one tool. Just in time for back to school, the Infinity Pro by Conair with the Knot Doctor all-in-one dryer brushes do it all for frizz-free salon results at home. The pink smoothing brush has 136 Flexolite bristles for painless detangling and 1,000 watts of high-performance power for smooth, shiny results. And the purple large oval dryer brush creates glam waves and comes with a bonus volumizing attachment for added lift and volume at the roots. The all-in-one dryer brushes are perfect for all hair types, with 3 heat settings for customized styling and frizz-fighting technology that leaves hair shiny and manageable. These styling essentials are your prescription for salon results at home. Go to Conair.com to get your Infinity Pro by Conair with the Knot Doctor all-in-one dryer brush or all-in-one smoothing dryer brush now. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1877-BAY-SPAN, o sea, 1877-229-7726.